27 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Vamos a leer, vamos a compartir la palabra de Dios. Si usted tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, compártalo, por favor. Versículo 11. Dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento. Hemos llegado, hermano y hermana, al momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser condenado por el pueblo de Israel, bueno, legalmente por el imperio romano. Y iba a haber una serie, hermano, de conversaciones o de interrogatorios de parte de los gobernantes romanos, como Pilato y como Herodes, aunque aquí, Mateo realmente omite muchas cosas que acontecieron en ese momento. Pero los otros evangelios, hermanos, dan mayor información que nos hace tener un mayor panorama o mayor información de lo que sucedió, hermano, en ese momento. La razón por la que le llevaron a las autoridades romanas ya la hemos explicado, y es que, hermanos, los judíos no tenían derecho de matar a nadie. Bueno, ellos mismos decían: nosotros no podemos darle muerte a nadie, pero en realidad era el imperio el que prohibía la muerte de alguna persona por razones religiosas.
Siempre, hermano, ellos cancelaban las muertes por razones religiosas. Entonces ellos, hermano, tornan o cambian, hermano, la acusación hacia el Señor Jesús a una acusación política, ponerlo en contra del Imperio Romano, acusarlo de mentiras, por supuesto, porque todas eran mentiras, pero hacerlo ver al Señor Jesús como un enemigo del imperio. Mas sin embargo, hermano, ninguna de estas acciones malas pudo convencer en este caso el representante del gobierno romano, Poncio Pilato, de que el Señor era culpable. Sin embargo, hermano, ya estaba establecido por Dios mismo que nuestro Señor Jesucristo iba a morir de esa manera. Y a Dios, hermano, nadie le trastorna sus planes. O sea, lo que Dios ha establecido que acontezca, va a acontecer. Y por eso, hermano, bueno, hemos estado hablando de ese tema doctrinal, la providencia divina, donde hemos aprendido, hermano, el control soberano que Dios tiene de todas las cosas que pasan, de las más mínimas como de las cosas más, hermano, grandes, del lugar más pequeño, hermano, como el vasto universo. Dios tiene control de todo, gobierna todo, y que todo lo que acontece, hermano, es la voluntad de Dios, está bajo la voluntad de Dios. Este acontecimiento tan especial, hermano, que cambiaría al mundo entero, por supuesto que no iba a quedar fuera del control de Dios. Y por eso, hermano, Dios lo lleva de esa manera, que aunque, hermano, el mismo César, el mismo emperador César hubiese querido liberar a nuestro Señor Jesucristo, el Señor siempre hubiera logrado sus planes de morir. Porque aquí usted ve, hermano, donde dice que Pilato procuraba soltarle. Ahora, como le digo, hermano, hay mucha información que San Mateo omite y que los otros evangelistas, hermano, dan. Pero más sin embargo, hermano, hay todavía más información que por supuesto está fuera de la palabra de Dios, pero no por eso deja de ser fidedigna. Y por eso mencionamos, hermano, a este historiador judío, Flavio Josefo, porque el hermano, sus relatos son tan, hermano, bueno, han sido estudiados y están tan, hermano, verídicos con el tiempo y todo. Y realmente, aunque Flavio Josefo nunca fue cristiano, pero él quería, hermano, que quedase escrito todo lo concerniente al pueblo judío. Al pueblo judío. Y él habla, hermano, bueno, lo que le menciono esto porque ¿por qué razón Pilato deseaba dejar suelto al Señor, liberar al Señor? ¿Y por qué razón no lo pudo lograr? Bueno, ya dijimos, porque la voluntad de Dios así lo quiso. Pero a pesar de eso, hermano, Dios mueve las cosas como que si sucedieran tan naturalmente que pareciera ser que Dios no está interviniendo, sino que todo va aconteciendo, hermano, por inercia. Pero no es así, nada ocurre por inercia. Todo ocurre, hermano, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, hermano, para este mundo. Entonces lo que sucede, hermano, es que bueno, en este entonces, a esta hora en que está el Señor Jesús siendo acusado, Poncio Pilato tenía, hermano, más o menos 4 años de gobernador. Y por tener un carácter déspota, muy difícil de tratar, rudo, a Poncio Pilato le costó llegar a la gobernatura de Israel. Porque el emperador, hermano, por supuesto, cuando ellos mandaban representantes del gobierno, tenían que ser personas que se sometieran al imperio, que cumplieran los requisitos del imperio. Y con respecto al pueblo de Israel, hermano, no es que, hermano, el gobierno romano creyera en Dios, pero es que por otro lado, hermano, Dios respaldaba aún a los judíos, estando, hermano,
ligados bajo el imperio romano. A tal punto, hermano, que los romanos, hermano, respetaban a los judíos. Y era, hermano, fue la única nación a donde el imperio romano no llevó, bueno, eso en aquellos tiempos, ese rótulo que tenemos nosotros de Santa Cena se llamaban estandartes. Entonces el imperio lo que hacía, hermano, que a toda nación donde llegaba, hermano, irrumpía, bueno, no irrumpía, sino que con el derecho que tenían de ser los amos y señores del mundo de ese entonces, hermano, ponían los estandartes con la imagen del César en todas las ciudades y principalmente en los templos de los países que ellos gobernaban. Entonces fueron los israelitas los únicos, hermano, el único país en el cual el imperio romano no tenía estandartes del César. Y era admirable porque, hermano, era un control completo que el imperio romano tenía. Y el imperio romano hacía lo que quería. Sin embargo, con los romanos, hermano, aún cuando llegaban, hermano, las tropas romanas, si usted ha visto películas de ese tipo, ve que, hermano, que los soldados romanos tenían sus vestimentas de soldados, hermano, con corazas de hierro, de metal. Entonces ahí tenían imprimido la esfinge del César. Entonces cuando llegaban a Jerusalén, hermano, a Israel, no llegaban con las corazas. Entonces Israel, hermano, era la única nación a donde el imperio romano no tenía, hermano, los estandartes con la imagen del César. Entonces cuando logra, hermano, Poncio Pilato la plaza de gobernador, que la logró, hermano, como decimos, hermano, de puro milagro, porque no era agradable al emperador por su manera de ser. Entonces, hermano, para ellos Israel era un pueblo especial y entonces lo querían tratar como un pueblo amigo en lugar de un pueblo, hermano, subyugado. Entonces siempre querían mandar gobernadores que fueran flexibles a sus creencias, o sea, de los judíos, porque ellos sabían que los judíos adoraban a un Dios muy diferente al cual, hermano, los romanos adoraban. Los romanos adoraban muchos dioses. Entonces, cuando Poncio Pilato llega, hermano, a Israel, a ser gobernador de Jerusalén, de Israel, hermano, él quiere llegar imponiendo, hermano, las imágenes de César a través, hermano, de los estandartes. Y entonces, hermano, pone en la ciudad, hermano, los estandartes. Y cuando ordena que se pongan estandartes dentro del templo de los judíos, es ahí cuando los judíos, hermano, se levantan, no se rebelan, pero se oponen y le dicen que no van a permitir que él ponga la imagen de César, porque a César, hermano, todos los romanos lo tenían, a los Césares los tenían como dioses. Entonces para ellos el César era un dios. Entonces si era un dios para los romanos, entonces para los judíos era idolatría. Entonces ellos no iban a permitir idolatría dentro del templo, porque usted sabe, esos judíos no eran hijos de Dios, pero como estaban defendiendo su derecho, su territorio, su potencia monetaria, entonces ellos dijeron, vamos a defender esto. Y entonces cuando llega, hermano, y llegan los soldados, hermano, se ponen enfrente todos los religiosos y le dicen, no vamos a permitir que lo pongan. Y entonces le hacen saber a Poncio Pilato y manda a las tropas, hermano, desenvainan sus espadas. Y entonces cuando los romanos desenvainan sus espadas, entonces los sacerdotes le dicen a Poncio Pilato, mira, si nos vas a matar, mátanos. Pero mientras estemos vivos, no vamos a permitir que pongas la imagen de César en nuestro templo. Y entonces descubrieron su cabeza y le dijeron, córtanos la cabeza si quieres ya, pero no vamos a dejar. Entonces cuando Poncio Pilato vio eso, la presión que él tenía de llegar a ser un buen gobernante para mantenerse en el puesto por mucho tiempo delante de César era grande. Entonces Poncio Pilato, cuenta Flavio Josefo, pensó y dijo, bueno, si yo hago una matazón de judíos,
entonces voy a quedar mal con el emperador César. Entonces Flavio Josefo decía, Poncio Pilato desiste. Pero eso Poncio Pilato lo guardó en su corazón como una derrota política para él. Y entonces él aguardaba la manera de cómo vengarse de los judíos, a manera de quedar bien siempre con el César, pero lograr su venganza. Por esa es la razón por la cual Poncio Pilato deseaba liberar a Jesús, porque quería desquitarse de los judíos. Sabía que por envidia le habían entregado, sabía que era un hombre inocente, y entonces encontraba la mejor manera de vengarse de aquella derrota que habían tenido. Bueno, no fueron varias, porque Poncio Pilato quiso hacer muchas cosas. Quiso hacer un acueducto y con el dinero del templo, les quita el dinero del templo, hermano, y los judíos se molestaron. Entonces le mandaron cartas al emperador César, y entonces el emperador César le mandó una carta a Poncio Pilato, una carta de advertencia, que si se seguía portando mal lo iban a quitar. Entonces Poncio Pilato tenía una presión tremenda. Una presión tremenda para, hermano, gobernar a ese pueblo. Sin embargo, él guardaba el momento para la venganza. Entonces, hermano, usted puede entender ahora por qué, hermano. Entonces, Poncio Pilato no fácilmente, hermano, los judíos, hermano, lo iban a enredar en sus caprichos religiosos. Sin embargo, como digo, hermano, ellos tuvieron que inventar mentiras a modo de hacer ver a nuestro Señor Jesucristo como un enemigo del Imperio Romano. Y entonces la acusación se volvió de religiosa a política. Entonces, hermano, Lucas, San Juan, hermano, ellos explican, como digo, más detalladamente, porque no solamente lo entrevista Pilato, sino que también dice que, bueno, se acuérdense que era la fiesta de la Pascua que estaban celebrando los judíos. Entonces, hermano, como era la fiesta de la Pascua, hermano, venía mucha gente, hermano, mucha gente. Era casi 250,000 de personas las que venían, hermano, a las fiestas, a esta fiesta que era la fiesta más importante de los judíos. Entonces, hermano, había un gran movimiento en ese lugar. Entonces venían las autoridades, aunque Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, porque los judíos no permitían ningún gentil que tuviera residencia en Jerusalén. Entonces Poncio Pilato vivía en las afueras de Jerusalén. Y entonces había venido también Herodes, había venido a esa fiesta. Pero ellos no venían porque, hermano, participaban de la adoración o de la Pascua, sino que, hermano, porque sabían que al haber muchos judíos, la ciudad se podía levantar en armas. Entonces más bien venían para guardar el orden, estar pendiente ahí cualquier movimiento en falso y ellos caer encima. Entonces, hermano, dice que le entrevista, hermano, Pilato al Señor Jesús, pero dice que, hermano, lo mandó a Herodes. Y entonces dice que cuando lo mandó a Herodes se puso muy contento, dice, porque Herodes había oído escuchar del Señor Jesús y dice, quería verle para ver algún milagro de él. Entonces lo llama a Herodes, y cuando Herodes, hermano, comienza a entrevistar al Señor Jesús, para la sorpresa de Herodes, el Señor no le contesta ninguna pregunta. No le contestó ni una pregunta. Al ver Herodes que el Señor Jesús no le respondió ninguna pregunta, dice que lo menospreció. Lo azotó, le puso una ropa espléndida y se lo mandó de regreso a Poncio Pilato. Entonces, cuando Poncio Pilato vuelve a entrevistar al Señor, hermano, es ahí ese momento que leímos nosotros. Lo dice que estaba Jesús pues en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Lucas, como le digo, él da amplía más esta conversación, porque Lucas le dice eso. Explica eso, donde dice de que cuando él le preguntó al Señor, le dijo, bueno, ¿dices eso de ti mismo o porque te lo han dicho de mí? Y le dice,
¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Tú lo dices. Yo qué sé, yo no soy judío para saberlo. ¿Eres tú rey? Le dice, tú lo dices, entonces eres rey. Entonces Pilato se dio cuenta que aunque el Señor Jesús confesaba que era rey, que es la única acusación que el Señor aceptó, que Él era rey de los judíos. De ahí, hermano, que prohibía pagar los impuestos al César, que ponía la nación contra el imperio. Esas eran mentiras. Pero cuando Pilato le pregunta, dice, ¿eres tú rey de los judíos? Dice, sí, soy rey de los judíos. Pero entonces Pilato se da cuenta que el Señor habla de un reino, como el Señor se lo dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato comprendió que aunque él era rey, el Señor Jesús no representaba ninguna amenaza para el imperio romano, por cuanto no tenía ejército. Y aunque era mucha la gente que le seguía, hermano, no estaban armados. Bueno, recuérdese que la mayor parte de gente que seguía al Señor eran galileos. Y los galileos no permanecían ahí en Jerusalén. Ellos llegaban, pero se iban, llegaban y se iban. Porque era, ya hemos dicho, el grupo étnico, bueno, el grupo de los judíos más pobres. Entonces, hermano, cuando el Señor, hermano, llega ahí, dice que lo acusaban. Y era la multitud que le acusaba. Entonces, cuando el Señor le dice a Pilato, bueno, yo he venido y nací para ser rey, pero vine y estoy aquí para dar testimonio de la verdad. Cuando le dice eso, Pilato le pregunta y le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el Señor ya no le contestó. Pero fíjese, hermano, qué tremendo. Porque si el Señor hubiese querido, Él hubiese salvado a Pilato con sus palabras, que siempre, hermano, son bellas. Pero le dice eso, yo para esto nací, para dar testimonio a la verdad. El Señor, hermano, Él nunca habló mentira, ni habla mentira, ¿verdad? Él nunca habla mentira. Él murió porque dijo la verdad siempre. Porque no se vendió, porque no se entregó. Porque, hermano, la verdad jamás va a ser anulada por la mentira. Jamás. Por eso el Señor dice en su palabra, hermano, compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Que estemos dispuestos a pagar cualquier precio, hermano, para obtener la verdad. Pero una vez habiendo obtenidola, hermano, no la vendamos, regalémosla, compartámosla, pero no negociemos con ella, porque la verdad no tiene precio, hermano. No tiene precio. Sin embargo, hermano, hay gente que vende la verdad. Hay gente que vende a su Dios, hermano, por cosas sin valor. En el caso de Judas, ¿cuánta gente, hermano, se ha alejado de Dios? Han dejado la verdad de Dios, hermano, por seguir la mentira. ¿Cuánta gente, hermano, de gusto suyo se dejan gobernar de hombres corruptos, de hombres malos, y de Dios no se quieren dejar gobernar? Que nos dice la verdad, como dijo el Señor: a mí, porque les digo la verdad, me queréis matar. Porque la verdad, hermano, desnuda el interior del hombre. Discierne, hermano, los íntimos pensamientos del hombre. Porque la verdad, hermano, es lo que lleva al hombre, hermano, a una atmósfera diferente, como el Señor la llama libertad.
conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. El hombre promete libertad, promete justicia, promete lo otro, hermano, pero a cambio de ello pide un favor. Dios no pide favores a cambio de su verdad, sino que nos regala su palabra. Nos regala su palabra. Entonces, para Herodes no hubo palabra de Dios. Imagínense, hermano, para un gobernante romano, Dios no quiso darle ni una sola palabra de vida. Ahí podemos ver el privilegio que usted y yo tenemos de escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio que tenemos de tener este santo libro, hermano. Mas sin embargo, hermano, pocos lo leemos. Poquito lo leemos, hermano. Pero si leyéramos, hermano, de Dios, su palabra, hermano, ciertamente que seríamos más sabios. Entonces dice claramente que Pilato le pregunta y el Señor ya no le respondió. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No oyes? Le dijo Pilato, ¿no lo oyes? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se admiraba. Entonces el gobernador Pilato vio, hermano, que Jesús no quería defenderse. Y él quería que se defendiera porque sabía que si el Señor se defendía, él podía declararlo inocente. Pero el Señor no se defendió, porque si se defendía iba a salir libre. Y entonces ¿cómo se iba a cumplir la palabra? Entonces el Señor lo que hizo fue callarse. Callarse. Y entonces dice, ahora bien, en los días de fiesta, hermano, dice que acostumbraba el gobernador a soltarles un preso. O sea, el imperio romano sacaba una lista como de 5 personas, 5 delincuentes, de delitos menores, por supuesto, porque si eran, hermano, enemigos del imperio, a esos no los soltaba. Pero sacaba una lista y de ahí le decía al gobernador, bueno, de estos 5 malhechores, escojan uno para la fiesta, se los voy a soltar. Y entonces la gente ya se ponía de acuerdo a quién pedían, y a ese que pedían el gobernador se lo soltaba. Entonces, hermano, había un hombre malo, como dice ahí, tenían entonces un preso famoso, pero no por bueno, sino porque era un asesino, hermano. Era un asesino, dice, hablando de Barrabás, dice que asesino y sedicioso. Entonces, hermano, el que un asesino esté en la cárcel trae descanso para el pueblo. Ay, qué bueno que ya esté en la cárcel, qué bueno, ya va a parar, los homicidios van a parar. Pero entonces, en este caso, hermano, el gobernador no le saca una lista de 5, sino que le da solamente una opción. Bueno, 2 opciones, el Señor y Barrabás. Pero ¿por qué Pilato pensó que a Barrabás no lo iban a querer? Porque era asesino. Y este Jesús, que lo estaban acusando por razones religiosas, pues le iban a pasar. Entonces, como para ablandarlos, Pilato manda a castigar al Señor. Lo manda a castigar, para que tal vez si lo ven golpeado, vaya, ya le dimos una lección, entonces que aprenda. Ahora lo quieren. Pero entonces cuando él les pregunta, ¿quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces ahí dice claramente, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
O sea, hermano, en adición a eso, la esposa de Pilato, hermano, tuvo malos sueños, o tal vez buenos sueños. Pero la cosa es que en los sueños ella miraba, Dios le reveló que Jesús era justo. Porque aunque ella era impía, ahí usted ve que llama al Señor justo. ¿Y qué iba a saber esta mujer de la vida del Señor Jesús? Entonces, a través de los sueños, o del sueño, o de lo, como dice, de los sueños, Dios le revela a la mujer de Pilato que el Señor Jesús era justo. Y entonces ella, pesadilla, lo que fuera, ella inmediatamente le manda una nota a su esposo y le dice: por favor, no vayas a matar a este hombre porque es justo. Yo he tenido muchos sueños, he estado soñando mucho, estoy afligida, angustiada por ello. No lo vayas a matar, no tengas nada que ver con este justo. O sea, otra presión más. Aquellos querían que lo matara, su mujer no quería, él no quería, quería vengarse, hermano. Entonces el pobre Pilato, hermano, estaba encerrado ahí. Pero ve usted, hermano, de todo eso Dios tiene control. O sea, Dios es el que permite que todo pase, pero al final Dios siempre se sale con la suya. Dios siempre se sale con la suya. Entonces dice, verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces podrá alguien decir: bueno, pero si el domingo lo estaban recibiendo como rey, que palmas aquí, que ramas de árboles allá, que el hijo de pollino ahí, que vive el rey, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Uno puede pensar eso, pero hermano, si ponemos atención, como le digo, hermano, la multitud que seguía al Señor, la mayoría eran galileos. Por eso cuando él entra, lo que le llaman esa, la mal llamada entrada triunfal, dice que alguna gente decían: ¿y quién es ese? Y uno decía: oh, es el profeta de Galilea. Porque aún en Jerusalén muchos lo conocían al Señor, mucho menos lo iban a conocer los que venían de otras ciudades, de otros países, de otras naciones, mucho menos. Entonces, imagínense si Jerusalén tenía como unos 30,000 habitantes en aquel entonces, y llegaban 250,000, 250,000 penitentes, hermano. Eso solo llegaban el día de la fiesta, terminaba la fiesta y se iban. Ellos no conocían a nadie ahí. Pero como recuerde que los gobernantes religiosos tenían control tanto de los que vivían ahí como de los judíos que no vivían ahí. Entonces ellos creían, los que no vivían en Jerusalén, ellos no saben lo que estaba pasando ahí. Ellos no sabían lo que en realidad estaba pasando. Entonces ellos confiaban en que sus gobernantes religiosos, ellos sabían lo mejor. Y entonces ellos persuadieron a la multitud y le dijeron: mire, este Jesús es malo, se cree Dios y de acuerdo a nuestra ley tiene que morir porque ha blasfemado el nombre de Dios. Este Jesús merece la muerte, pero no podemos matarlo sin la autorización del Imperio Romano. Así que ustedes, cuando les digamos nosotros, ustedes pidan que lo maten. Entonces la multitud dijo: está bien. Pero ¿por qué ellos? Por supuesto que tuvieron que haber ofrecido un favor a la gente. Entonces usted ve, hermano, que muchas veces la gente actúa simplemente por lo que otro dice. Hay gente que cree lo que otros creen, pero no porque ellos tengan convicción, sino simplemente porque nacieron bajo una religión, y en esa religión que nació la tatarabuela, el tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo, entonces dice: esta es mi religión también, porque esta fue la religión de mis ancestros. Pero de que conocen en realidad, hermano, al Dios de su religión, no lo conocen. Mira, hay gente que defiende lo que no sabe. Hay gente que nunca ha leído la Biblia y creen que son maestros de la Biblia y nunca la han leído.
Y si usted, mire, usted pregunte, mire, cuando alguien se le acerque y se ponga como a alegar con usted, pregunte. ¿Usted ha leído la Biblia? Le dice, no. Entonces, ¿qué alega? Si no sabe nada de ella. Entonces, ponerse a alegar con alguien que no ha leído la Biblia es más ignorancia que el que ignorante que no la ha leído. Porque hablan lo que no saben, lo que no entienden. Entonces nos dejamos gobernar, hermano, por influencia religiosa, por influencia política, hermano. Y usted ve cómo es en nuestros países, hermano. Llegan las épocas de campaña, hermano, y comienzan los políticos a tratar de influir en la gente. Vote por nosotros los rojos. Todos los que están hoy aquí en este meeting, en esta reunión, le vamos a dar una gorrita del partido. Y ahora mira qué chiva la gorrita que me dieron, dice. La mía trae el caballito y la tuya, la mía trae el pescadito. Y contenta la gente. Mira qué bonito lo que me dieron, un llavero me dieron allá en la manifestación del partido tal. Por estos voy a votar. Y no saben que esta gente está pensando hacer. Entonces todo partido político, hermano, tiene un paquete de proyectos que presentan para postularse como candidatos. O sea, todo partido por ley tiene que hacerlo. Pero ¿quién de nosotros va y le dice, a ver, usted, don fulano, enséñeme cuál es el proyecto de su partido para este gobierno, para nuestras ciudades? Y tendrían que dárselo por ley, pero ¿quién lo hace? Simplemente porque, ¿y vos por quién vas a votar? Yo por el rojo, y vos, yo por el azul. Vamos al azul pues, porque sos mi amigo, voy a votar por el azul. Mira, voy a votar por los rojos, pero cuando estén en el poder me conseguís trabajo vos. ¿Verdad? Así somos, hermano. Pero de que tenemos convicción, hermano, de una enseñanza, de un tipo de gobierno, en este caso, de un tipo de Dios, hermano, estos no sabían nada. Estos solo llegaban, hermano, a la penitencia, a hacer lo que tenía que hacer, y ya se iban, pero de que creían en Dios, no. Entonces esa gente que no, hermano, que no sabe nada, fácilmente la engañan. Por eso le digo, hermano, que nadie puede alegar lo que no sabe. Por eso es ridículo que los que dicen ser católicos defiendan el catolicismo si nunca han leído la Biblia. Nunca la han leído. Entonces, ¿qué van a defender si no saben nada? No saben nada. El otro día me encontré con unos locos de testigos de Jehová, hermano, dándome citas que no existían. Según él, yo no sabía. El momento, esa cita que usted me está dando no está en la Biblia, usted está equivocado. A ver, abra su Biblia. Bueno, esa no, porque esa no sirve, le voy a abrir la mía. Como claro, la gente no sabe, le dan citas. Como la gente no lee la Biblia, ¿qué se cree que ahí dice, verdad? Pero si nosotros escudriñamos la palabra, la leemos, hermano, como dice el apóstol Pablo, que nadie nos cambie nuestra manera de creer, que hemos creído. Si sabemos que hemos creído en un Dios, hermano, conocemos a ese Dios, ¿quién nos va a hacer cambiar nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra creencia en ese Dios? Nadie. Pero si no sabemos, si no leemos, si no escudriñamos, si no, hermano, diligentemente buscamos el rostro de Dios, cualquiera nos va a hacer cambiar nuestra manera de pensar. Hoy somos cristianos, mañana vamos a salir que somos mormones, pasado mañana que somos testigos de Jehová, y luego pasado mañana que somos de la fe en Jesús, y luego que somos, hermano, de la iglesia cuadrangular. Todos herejes. Pero según nosotros estamos buscando a Dios. Según nosotros estamos buscando a Dios. Y entonces vemos la conveniencia. Una gorrita para el que pida que maten a Jesús. Yo me agarré esa gorrita. ¿Sí? ¿A dónde hay que gritar? Solo me avisan y voy a llevar mi megáfono para gritar y que me oigan. Qué triste, hermano, que la gente, hermano, haga las cosas sin convicción propia, sino simplemente como loritos, ¿verdad? Repetimos lo que otros nos dicen que repitamos. Masita, periquito, masita, periquito, hurra, periquito, hurra, periquito. Pericos.
Repetimos lo que nos dicen que repitamos. Pero de nosotros no nos sale ninguna, hermano, ¿qué le puedo decir? Confesión propia de fe. Entonces, por eso es que la gente que gritaba era la que menos sabía lo que estaba aconteciendo. Por eso dice el dicho del mundo, ¿verdad? Ay, Vicente, ¿a dónde vas? ¿A dónde va toda la gente? O sea, porque rima, no es porque el hermano Vicente no sabe dónde va, sino que porque rima, ¿verdad? Pero vamos donde, hermano, va toda la gente. Dice, ¿y ahora dónde va? Dice, pues a la vuelta de mi casa hay una iglesita y a pie me voy, pues ahí estoy yendo. Mira que no gasto gas. Sí, pero ¿y qué basura le están dando? Prefiere estar comiendo basura a tener que pagar unos $10 de gas para ir a donde sí le dan zacate verde. Y hay gente que así le pasa. No, es que, uy, qué lejos. Dice eso, como 20 minutos. Uy, está lejos. No, mira qué bendición, yo tengo una a la vuelta. ¿Y de cuál? Le dice, del corazón sagrado de Jesús. Y mira qué bonita la iglesia y qué bonito cómo adoran al Señor los hermanitos católicos. Que el Señor reprenda al diablo. Pero el que es hijo de Dios no va a escatimar ni distancia, ni dinero, ni nada para buscar de su Dios. Entonces dice, hermano, que persuadieron a las gentes, a la multitud, para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. O sea, Pilato no lo podía creer. Están pidiendo a un asesino, a un quitavida, en lugar de pedir al que da la vida. Imagínense. Pero mira, hermano, cómo, hermano, el error, hermano, el no saber, como dicen, el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? Pero el no saber, como el ciego, hermano, que si no conoce el camino, tiene que ir con mucho cuidado porque si no se cae. El que no sabe, hermano, pobrecito, porque va a tropezar a cada rato. Porque como van adquiriendo creencias diabólicas, el diablo nunca se cansa de darnos ese alimento de mentira. Fíjese, entonces ya dijeron, vamos a gritar, vamos a gritar. ¿Y a vos qué te dieron? A mí una gorrita, y a vos un prendedor, y a vos un calendario. Vas a ir a gritar, vamos a ir a gritar. ¿Qué vamos a gritar? Que maten a Jesús y que saquen a Guarrás. No, es Barrabás, no es Aguarrás. Ah, Barrabás, ok. Sí, porque a veces que ni los nombres sabemos. Yo me acuerdo que contaban eso, que eran multitudes donde se congregaba un montón de gente, ¿verdad? El que está enfrente dice, sí, vamos a pedir Barrabás, Barrabás. Y entonces ya los últimos, como no saben qué te dicen, Aguarrás, Aguarrás. No saben lo que están diciendo. Así es la gente, hermano. Mientras menos sepa lo que está pasando, más despistados van a estar. Entonces dice, Pilato le dijo, que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Ahí dijeron, ahora sí, muchachos, 1, 2, 3, que sea crucificado, dijeron todos. Crucificado. Y entonces el gobernador le preguntó, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y cuando ya vio Pilato que no pudo desquitarse con ellos, que no pudo librarlo, se dio por vencido. Dijo entonces, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, le dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Ahora, ¿cómo va a ser inocente una autoridad que tiene la autoridad en sus manos, sabiendo que el acusado es inocente? ¿Cómo lo va a declarar culpable? ¿Qué inocente va a ser Pilato? ¿Qué inocente va a ser si sabía que era culpable? Porque San Lucas o San Juan lo dice. Ellos lo amenazaron, dijo, si dejas libre a este, no eres amigo del César, le dijo.
Híjole, porque me le habían mandado cartitas al emperador. Pilatos pensó, híjole, le van a mandar otra carta de seguro y me van a sacar, voy a perder mi chambita. No, dijo Pilatos, no, mejor mi chamba y ahí quedan estos como salen. Porque lo amenazaron, o sea, le tocaron, como dicen, el lado flaco a Pilato. Amenacémoslo con que vamos a mandar cartas al César para que lo quiten. Y entonces Pilato dijo, bueno, yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo, es inocente, ninguna causa de muerte hay en él, entonces yo me lavo las manos. Pero no, fue tan culpable como autoridad romana como los judíos. Aunque el Señor se lo dijo, el que me ha entregado a ti tiene más culpa que tú, pero tú también eres culpable. No le dijo el Señor a Pilatos que era inocente, sino que le dijo, el que me ha entregado a ti más culpa tiene que tú, pero no le dijo que era inocente, era culpable también. Ahora, oiga, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Híjole, nos llegó la hora. Esa hora es, híjole, ya me pasé. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira hasta dónde lleva la ignorancia, hermano. Que no solamente, hermano, acarreamos la maldición de Dios, sino que se la echamos a nuestros hijos. Se la echamos a nuestros hijos. Mira, hay gente que conoce la palabra de Dios. Yo conozco una familia que conocen la palabra de Dios y ¿sabe qué hicieron? Bautizaron sus hijos bajo la secta católica romana. O sea que no solamente ellos se acarrean la maldición, sino que maldicen a sus hijos con sus hechos. Porque detrás de todo eso, de las sectas, hermano, lo que hacen son demonios. O sea, ahí no se mueve Dios, ahí es puro diablo el que se mueve. Es puro diablo. Pero hay gente que, teniendo como un vago conocimiento de la palabra, hermano, se enredan, hermano, en sectas religiosas y creen que están adorando a Dios. ¿Usted puede creer eso? Cuando el Señor dice en su palabra, hermano, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los católicos romanos son incrédulos, esos no creen en Dios, esos creen en el diablo, adoran imágenes. Y nosotros pensamos que son cristianos también. Y los hermanos testigos de Jehová, esos son hijos del diablo, no saben nada, no creen en Dios. Pero como no leemos la palabra, no nos damos cuenta de eso. Imagínense conocer la palabra de Dios, sabiendo que Dios habla, hermano, que esas sectas, hermano, idolátricas, hermano, tienen la maldición de Dios. No solamente creemos en la basura que hacen, sino que, hermano, compartimos la basura con ellos. Imagínense, como dijo el Señor, hermano, porque vosotros sois el templo de Dios, mas ellos son templo del diablo. Porque vosotros sois justicia de Dios, mas ellos son injusticia. Porque vosotros sois luz de Dios, mas ellos son tinieblas. Y no entendemos eso. No lo entendemos. Y entonces se recuerda cuando Pedro da el primer sermón. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda cuando Pedro se levanta, hermano? Cuando los están acusando y le dicen, ustedes han llenado toda Jerusalén de esa su enseñanza y quieren echarnos sobre nosotros la sangre de ese tal Jesús. Si ellos mismos se le echaron encima, ahí dice, ¿ve? Que su sangre sea sobre nosotros. Ellos lo dijeron, ellos se echaron la maldición. Y ahora Pedro les está diciendo, vosotros matasteis al autor de la vida y pedisteis para vosotros a un homicida. Y ellos dijeron, ¿estás tratando de echarnos la sangre de Cristo, Pedro? Si ellos mismos se le echaron, ahí dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué rápido se les olvidó sus tonteras, sus promesas, sus romerías, hermano. Rápido se les olvida que se están ofreciendo al diablo y no a Dios, que le están ofreciendo a sus hijos al diablo y no a Dios. Y cuando viene, hermano, la verdad de Dios, niegan haberlo hecho.
Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, y en lugar de darle la vida al autor de la vida, pidieron al que quitaba la vida, a Barrabás. Ustedes son los asesinos. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. La gente dice que es malo el pueblo de Israel. Sí, malo, ¿verdad? Malos. Pero ¿no estamos igual nosotros, hermano, que no nos queremos acercar a Dios? ¿No estamos igual nosotros que andamos celebrando lo que Dios dice que no hay que celebrar? ¿No estamos igual que esos judíos falsos, hermano? Como, hermano, andamos celebrando fiestas que el Señor dice que no hay que celebrar. Estamos igual o peor que los judíos, que decimos creer en Dios y no somos nada. No somos nada. Ya cuando nos pesan en balanza, somos menos que nada, dice la Biblia. Cuando ya nos pone la palabra y a nosotros vamos a pesar, a ver cuánta pesa, y pum, y se viene la balanza hasta arriba, porque no pesamos nada, porque creemos pura basura, porque practicamos pura basura, porque no sabemos nada de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿O nos vamos a parar ahí como hicieron, por lo menos pararon así? Bueno, prefiero que me maten y no dejar de creer en Dios, pero a Dios no me lo quitan. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted si dijera, bueno, dice el presidente Trump que los que se quieran quedar tienen que adorar a un ídolo, a un Dios? ¿Qué hiciera usted? Y les va a dar la ciudadanía y ya. ¿Cuántos de ustedes traicionarán a Dios? Ay, hermano, yo voy a ir, hermano. ¿Qué voy a ir a hacer yo en mi país? Ya no tengo nada aquí. Yo ya no voy a ir a la iglesia, pero yo voy a ir a adorar a ese Dios que dice ese hombre. Yo le aseguro que muchos apostataran de Dios con tal de agarrar papeles. Como que si este país fuese eterno, cuando el apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la ciudadanía que vale, la que está en los cielos. Cuando usted entre y le digan identificación, aquí está, hijo de Dios. Pase, Dios le bendiga, hermano. Adelante, siervo, adelante. Papeles, ciudadanía. Ciudadano americano. ¿Y esto qué es? Ciudadano americano. Ay, este ángel, US citizen, por si no habla español. ¿Qué? Perdone, señor, pero tome y lléveselo a su papá, don Diablo, allá va a ir con él. Lléveselo. Pero muchos creen, hermano, que cualquier cosa por ser, hermano, por quedarnos aquí. No, la verdad no la vamos a vender ni a cambiar por papeles. Si por decir la verdad nos van a echar de aquí, que nos echen, pero no vamos a decir la verdad, porque Dios a eso nos mandó, a decir la verdad. No importa la tierra, el lenguaje donde estemos, hermano, hay que decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo, y como él dijo, para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Su pueblo también ha nacido de nuevo para dar testimonio a la verdad de Dios. La verdad de Dios no vamos a callarla, aunque hermanos nos arrastren y nos lleven de aquí a otro país. La vamos a seguir diciendo, la vamos a seguir gritando, pero nadie nos va a callar, ni nos va a atemorizar con amenazas, ni nos van a vender con, hermano, residencia o ciudadanía de este país. Si la dan por las buenas, sin tener que mentir, bienvenidos. Pero no vamos a apostatar solamente por miedo a perder, hermano, cosas materiales. Amén, hermanos. Así que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos echado nosotros sobre nuestra vida? ¿Maldición o bendición? ¿Qué hemos echado sobre nuestros hijos con nuestras creencias y nuestras prácticas? ¿Maldición o bendición? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron.
Ustedes lo han dicho. Y en el día del juicio, dicen, Señor, es que yo no sabía, Señor, es que pues me regalaron una gorrita y me dijeron que dijera eso. La verdad no se vende por nada. La verdad se mantiene porque por la verdad murió Dios. Y la verdad nos ha hecho libres y hay que ser agradecidos con la verdad. Amén, hermanos. Ya terminé, me pasé, pero ¿qué me importa que me pasé? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias por darnos testimonio de la verdad, Señor.